Continuando con nuestras clases, ahora vamos a avanzar lo que corresponde a las restauraciones, dientes anteriores de clase 5 o según Mount Home sería una clase 3. Antes que nada, es importante saber que la estética en estas épocas, en todo lo que es el siglo XX, quepa de mucha importancia, porque no solamente es ver un diente bonito, sino es importante para la salud mental del paciente y también nos da una salud, una calidad biológica a lo que es el diente, ¿no? Entonces, eh, estas restauraciones en lo que era la antigua clasificación de Black Eye clase 5, ahora son lesiones en la zona 3 según Mooney Home, es decir, que se dan en el tercio cervical, en el tercio gingival, de las caras libres de las superficies lisas de los dientes. Eh, Vamos a clasificar para realizar nuestra restauración en dos. Las lesiones comprendidas de sustancias de origen microbiano, que son las caries, a lo que vamos a llamar lesiones por caries, y las de origen no microbiano o lesiones no cariosas. Dentro de estas tenemos la abrasión, la erosión, la fracción, o pueden ser aquellas combinadas. Todo eso ya lo habíamos visto. Los tejidos involucrados, en este caso, pueden ser esmalte, esmalte dentina y cemento y raíz, donde se llaman caries de raíz. Las lesiones por caries. Vamos a avanzar un poquito esto. Como ya habíamos visto anteriormente, cuando hay una lesión por caries, tienen forma triangular, donde los conos de caries están ubicados en la dentina o en el esmalte, cuya base es externa, como vemos acá. Entonces, eso me dice que la apertura se encuentra ya realizada. Entonces, el avance de la caries va a ser lenta. ¿Por qué? Porque puede remineralizarse y la limpieza va a ser mucho más factible. Ya está expuesta, ¿no es cierto? Entonces, las lesiones por caries acá son muy poco frecuentes, a no ser que exista higiene deficiente o también por la edad, ya que sabemos que a mayor edad, menor saliva y a veces las personas adultas tienden a estar cansadas, ya por lo que tanto la higiene que tienen es menor. Las lesiones ubicadas en la zona 3, que son las lesiones cervicales no cariadas, son las que vamos ahora a tratar de ver nosotros con más frecuencia, porque las piezas se encuentran más tiempo en la boca de los pacientes, es decir, si es posible toda su vida, pero va a estar relacionado con todo lo que son retracción gingival, cepillado traumático, ingesta de bebidas ácidas, tratamientos periodontales, trauma oclusales, coma, etc. Entonces, nosotros vamos a ver que estas lesiones tenemos que comprenderlas para saber qué tipo de tratamiento vamos a realizar. Dentro de estas vamos a ver lo que es la abrasión, la erosión, corrosión y la afracción, ¿no? Estas lesiones pueden comprometer la integridad estructural de la pieza, también la vitalidad pulpar de los dientes. Estas lesiones deben comprenderse bien para que tengamos una restauración
que sea óptima. Vamos a repasar a grosso modo, pese que ya lo habíamos visto, estas lesiones cervicales no cariosas. En este caso se encuentra la abrasión. ¿Qué es la abrasión? Su factor etiológico se da por el desgaste mecánico de las estructuras del diente por el contacto repetido de sustancias abrasivas sobre sus superficies. En este caso podemos ver que puede ser por un cepillado de dientes muy fuerte, también por el uso de pastas abrasivas muy fuerte. Además, tenemos que considerar acá que la unión amelocementaria en la región cervical de las piezas dentales es más débil, porque el esmalte es más delgado, por lo que es más vulnerable a la pérdida de tejidos por abrasión. Esta puede tener forma de V o de platillo. Su profundidad más o menos oscila entre 1 a 2 milímetros. En abrasiones leves no se presenta esclerosis. Tiene un aspecto vidrioso y generalmente se presenta en las personas adultas a partir de los 50 años, porque comienzan a tener recesión gingival con pérdida de hueso, lo cual nos va a dar mayor exposición de la raíz. Ahora que hemos recordado un poco sobre lo que es la abrasión, vamos a ver las consideraciones para hacer un tratamiento restaurador. Entonces, primero tenemos que eliminar los factores etiológicos. En este caso, puede ser cambiar la técnica del cepillado, las características del cepillado empleado también, y modificar la toma y presión que se tiene, que se ejerce sobre el cepillo dental. Puede ser una pasta muy abrasiva, entonces sería necesario cambiar esta pasta. Controlar el uso de abrasivos y objetos. Nosotros también podemos preguntar al paciente qué hábitos tiene o dónde trabaja. Y es importante seleccionar el material correcto, restaurador, para que me soporte y poder restaurar de manera resistente esta lesión. Este material, por tanto, debe ser resistente. Dentro de los recomendados en una abrasión está una resina compuesta, un ionómero de vidrio y un ionómero de vidrio modificado con resina. Cualquiera de estos tres materiales son los adecuados para usar en lo que es una abrasión. Erosión. Recordemos que la erosión es una disolución química de las estructuras dentales, ya sea por la alimentación, por el ácido de las frutas, por el exceso consumo de cítricos o puede ser vinagre, por el excesivo consumo de gaseosas, ya que tiene también ácido fosfórico, y incluso tomar en cuenta los hábitos del paciente, como por ejemplo, algunos deportistas suelen chupar limones para calmar su sed, ¿no? Y también hay que ver lo que ya habíamos visto antes, las consideraciones psicológicas de las pacientes, ¿no? Si es un paciente bulímico, el ácido que se provoca por el vómito me va a producir erosión especialmente en las caras palatinas y palatinas linguales de las piezas dentales. Entonces, ¿qué consideraciones tengo que hacer para realizar un tratamiento de restauración en lo que es erosión? Eliminar los factores etiológicos. Podemos utilizar una placa relajante como medio preventivo. También es necesario tal vez modificar la dieta, tratar los trastornos de la conducta alimentaria. Podemos recomendar que vayan a un psicólogo. Y si son bulímicos, emplear enjuagues bucales neutralizadores de los ácidos. También podemos recomendar cepillos de cerdas suaves y monitorear las lesiones y restauraciones periódicamente. La elección del material restaurador es importante. En este caso necesito un material resistente de igual manera, donde puedo usar una resina compuesta, un ionómero de vidrio modificado con resina. Ahora vamos a ver lo que es la fracción. Entonces recordemos
que se da por la etiología, que es una acción que ejercen las parafunciones sobre el diente ante las fuerzas de la oclusión. Es decir, puede ser un bruxismo, un apretamiento. Esto va a producir deformaciones, como vemos acá, con curvamientos laterales o axiales, y tiene mayor distorsión en cervical, y esto se va a traducir en contracciones y comprensiones que influye en la cantidad de diente. La fuerza que se ejerce con el antagonista, si sobrepasa, entonces va a haber una flexión y va a provocar unos microastillamientos en cervical, donde el esmalte va a producir una pérdida de estructura y entonces, por esta razón, nosotros vamos a tener que usar un material de bajo módulo elástico. ¿Ya? Entonces, las consideraciones para el tratamiento restaurador en el caso de una fracción es eliminar los factores etiológicos y dentro de estos es hacer un ajuste de las disarmonías oclusales, reconstruir la guía canina si es necesario y la utilización preventiva de placas miorrelajantes, ya que más que todo estas afecciones se da por trauma, ¿no es cierto? Trauma de oclusión por ausencia de piezas también. Aquí lo que voy a necesitar es una resina fluida, un ionómero de vidrio modificado con resina o un ionómero convencional. Aquellos materiales que nos ayude en la flexión a nivel cervical por el trauma de oclusión que pueden sufrir estas piezas. ¿Cuándo debemos restaurar? Cuando la lesión es activa o compromete la integridad de la pieza. Cuando hay hipersensibilidad, como ya está expuesta la dentina, entonces sí o sí va a haber hipersensibilidad, lo cual va a molestar al paciente. Cuando está asociada a caries, a veces aquí, por la falta de higiene, puede desarrollarse una lesión microbiana, entonces es necesario también tratar esa lesión microbiana. Cuando compromete la estética, póngase que es un diente anterior, entonces es necesario restaurar. Y cuando compromete la planificación de una prótesis parcial removible. Es importante devolver la estética y la forma porque puede que los brazos se apoyen sobre esa pieza. Protocolo clínico. Entonces, ahora vemos que estas lesiones no van a requerir ningún tipo de tallado porque la cavidad se va a dar por el agente etiológico. Rara vez puede haber caries y si ya existe caries hay que eliminar como en las lesiones cariosas. Entonces, dentro del protocolo vemos que están todos estos pasos que los vamos a ver uno por uno. Profilaxis. Es importante eliminar todo el biofilm para realizar una buena toma de color y para que nuestra adhesión sea óptima. Luego de realizar nuestra profilaxis viene nuestra selección de color. Aprovechamos acá y nosotros podemos hacer una especie de mapa cromático colocando botoncitos de resina, ya sean esmalte o dentina, sobre la superficie que voy a restaurar. Luego polimerizo y los botoncitos que más se acerquen al dientecito voy a tomarlos para realizar la restauración final. También hacíamos la toma de colores con estos colorímetros, ¿no es cierto? Exposición del margen gingival, que nosotros podemos recortar con nuestras hoces. Y tallado de bisel. Es importante que nosotros, para que haya mejor estética, podemos hacer un talladito del bisel para que luego podamos lograr una mimetización con el material restaurador que vayamos a utilizar. Luego
vamos a proceder a realizar el aislamiento absoluto. Antes podemos ver de colocar anestesia, si fuera necesario, y si no, comenzamos con el aislamiento absoluto. En este caso podemos usar los clamps UNC o 90N o en todo caso los modificados. Pero se dan cuenta cómo nos sirven esto como los clamps. Especie de mariposita nos agarran desde más abajo de cervical. Luego pasamos a la profilaxis y desinfección, donde es necesario realizar la profilaxis con una pasta profiláctica y cepillo. Lavamos y luego hacemos la desinfección con nuestra clorhexidina. Esta, recordemos que no debemos lavarla, simplemente tenemos que esperar a que seque o echarle un soplidito de aire. Si es que en algún caso nosotros queremos mejorar la adhesión, entonces eliminamos con una fresa redonda a baja velocidad una capa superficial de la dentina para tener un tejido más apto para el grabado ácido, ya que la parte externa siempre va a estar un poquito esclerosada. El siguiente punto es protección pulpar y protocolo adhesivo. Ya nosotros con el conocimiento que tenemos que ver si esta pieza está muy cerca a una comunicación pulpar o tal vez al desgastar un poco nos podamos pasar y hacer una comunicación pulpar. Entonces nosotros ya debemos evaluar este punto. Y luego, según el tipo de lesión que tengamos, si es muy profundo o no, saber qué tipo de protocolo adhesivo vamos a usar, ya sea el de selectivo o el total. Una vez que hemos realizado nuestro protocolo adhesivo, vamos a comenzar con la inserción del material. En este caso, vamos a tener algunos materiales. Uno que es el cemento de ionómero de vidrio convencional, el que vamos a necesitar un tratamiento de la superficie con ácido poliacrílico, el cual viene en concentraciones de 10 al 40%. Luego se lava y se seca, ¿ya? Y al final podemos poner una especie de matriz para tener un acabado más fino. En otro caso vamos a tener el cemento de ionómero de vidrio modificado, donde también se puede emplear para tratar la superficie con ácido poliacrílico o un primer específico que al final sí tiene ácido poliacrílico. ¿Por qué nosotros usamos un material predosificado? ¿Por qué es más importante? Este es el material predosificado, ¿no? Primero, este material predosificado que no va a ser mezclado por el profesional o por el ayudante, nos da una porción polvo líquido perfecto. Otro factor importante que es favorable es que nos da una rapidez de mezcla. De igual manera, nos da menos posibilidad de atrapar burbujas, nos brinda mejores propiedades mecánicas y por su boca de salida facilita la inserción del material. Entonces es por ello que a veces es mejor usar los materiales predosificados. Aquí estamos aplicando, vamos a dar forma y luego vamos a polimerizar. Luego pasamos al pulido, seguimos con el aislamiento absoluto. Seguimos en los pasos de pulido, ya sea con gomas o discos, fieltros, que nos va a ayudar a hacer un buen acabado. Sacamos el aislamiento absoluto, vamos a pulir un poco más y al final podemos aplicar un barniz protector o adhesivo para permitir la polimerización correcta
y total del material sin la interferencia de la saliva. Una vez que hemos realizado el glaseado, vamos a polimerizar y luego tendría que volver para su control. En caso de que usemos los composite flows o resinas fluidas, se puede usar porque estas tienen un bajo módulo elástico, lo cual nos va a ayudar a acompañar la flexión del diente. Cuando estas están sometidas a los esfuerzos de tensiones ante fuerzas parafuncionales, por ejemplo, un paciente con apretamiento o bruxismo. Entonces, cuando usamos las resinas fluidas, vamos a ir colocando, podría ser con un dicalero, agarramos una gotita, la hacemos un poquito eh, la hacemos soltar sobre la superficie, sobre la preparación y se expande sola, ¿no es cierto? Polimerizamos y agarramos otra gotita y de igual manera hacemos que se expanda y ya tenemos nuestra restauración terminada. También es una buena opción en caso de que necesitemos un material de bajo módulo elástico. Y luego vienen las lesiones por caries. Estas lesiones por caries, como habíamos dicho anteriormente, se presentan no muy seguido, pero el cono de la apertura es de base externa, por lo tanto, que de igual manera la forma de la preparación nos va a dar el tipo de lesión que exista. Para esto vamos a tener un protocolo que lo vamos a ver paso a paso. Antes que nada, tenemos que hacer profilaxis y luego viene la selección del color de igual manera que cuando estamos tratando las lesiones cervicales no cariosas. Necesitamos hacer selección del color. Como habíamos visto, sabemos que las lesiones van a ser de cono externo. Por lo tanto, estas preparaciones no van a necesitar desgastar mucho, ¿no es cierto? Porque la apertura ya se encuentra realizada. En todo caso, nosotros podemos usar una fresa periforme para la superficie y ya para lo que es esmalte dentina podemos usar una fresa redonda a baja velocidad o nuestros excavadores o discoides para terminar de eliminar toda la caries, ¿no? Al final siempre va a haber como una línea rojita que es lo que se ha formado por la lesión, pero podemos eliminarlas, ¿ya? En este tiempo, con lo que es odontología moderna, ya no es necesario darle una profundidad que no sea más que la lesión o hacer una cola de Milano por atrás o extenderse, porque el sistema adhesivo ahora es tan bueno que ya no necesitamos hacer retenciones. Nosotros vamos a seguir eliminando la caries hasta donde sea posible. Para eso vamos a usar también, nos vamos a ayudar de lo que son los detectores de caries y utilizamos por 10 segundos, lo lavamos hasta cuando este pigmento sea casi nulo. Hacemos nuestro tallado de bisel. De igual manera, cuando hay presencia de caries, hacemos alrededor con una fresa troncocónica, puede ser la 1170 o la 1171, y posterior a eso vamos a alisar el esmalte con una fresa multifilos. No necesitamos hacer retenciones o accesorios, como les dije, los sistemas adhesivos hay que confiar en el sistema adhesivo, en los tiempos operatorios y el protocolo que voy a realizar. Luego procedemos al aislamiento absoluto. Nuestra desinfección con clorhexidina, que no es necesario lavar, y luego nuestra protección
pulpar y sistema adhesivo. Nosotros ya evaluaremos si podría haber una comunicación con lo que es la pulpa. Entonces vemos qué tipo de protección pulpar vamos a colocar y seguido a eso también vamos a elegir qué sistema adhesivo vamos a realizar. Podría ser un sistema adhesivo selectivo o podría ser un sistema adhesivo total, ¿no? Donde hacemos un grabado total y un grabado selectivo. Nosotros aplicamos el adhesivo y luego polimerizamos y vamos a lo que es la inserción del material. En estos casos es mejor poner capitas para evitar la contracción. Entonces primero podemos colocar, si vamos a tener lo que es dentina y esmalte, colocar al fondo dentina en forma oblicua. Después polimerizamos y ya que sería más o menos según la profundidad, pero generalmente la segunda y última capa, ahí ya podemos colocar el esmalte en todo lo que resta. Luego vamos a proceder con el pulido, que puede ser con gomas, cepillos y también tenemos las lijitas de celuloide para el nivel interproximal, lo cual vamos a utilizarle en forma de 8. No es como un hilo dental que tengo que jalar de un lado para el otro, sino tengo que desplazar en forma de 8, lo necesario para pulir. Ya al final del pulido vamos a sacar y vamos a tener concluido. Aquí está nuestra tirita, también nuestros discos, aparte que podemos utilizar pastas de pulido y escobillas, que son parte de nuestro acabado y pulido, y al final vamos a tener este tipo de resultados. ¿Qué es lo que quiere el paciente? Como habíamos dicho en un principio, o mejor dicho, como nos dijo Skinner en 1959, la calidad estética de una restauración puede ser tan importante para la salud mental del paciente como la calidad biológica y técnica lo es para la salud del diente. Muchas gracias.